Hoy nos adentramos en uno de los desafíos de ingeniería más colosales de nuestro tiempo, un proyecto que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que ya está perforando las entrañas de nuestro viejo continente. Imagínate un túnel tan largo y tan profundo que podría albergar las estructuras más altas del mundo bajo millones de toneladas de granito alpino. Pero ¿cómo consiguen los ingenieros planificar una perforación de 57 kilómetros con una precisión milimétrica sin que la presión de la montaña comprometa la obra? ¿Qué tecnologías de vanguardia permiten transformar una barrera natural histórica en un corredor ferroviario cuya pendiente apenas supera unas pocas milésimas? Y sobre todo, ¿por qué este proyecto, cuyo costo total ronda los 30.000 millones de dólares, genera tantos debates técnicos y políticos entre Francia e Italia? Vamos a explorar la compleja realidad y las cifras concretas que se esconden detrás de este gigante de la ingeniería. Atravesar los Alpes siempre ha representado un enorme desafío logístico para Europa, una barrera natural que todavía hoy impone importantes limitaciones al transporte de mercancías. Actualmente, una proporción abrumadora de la carga entre Francia e Italia, estimada entre el 85 y el 90% según el año del método de cálculo, se transporta por carretera, saturando los valles y los túneles viales existentes. La histórica línea ferroviaria de Maurienne, inaugurada en 1871, está muy lejos de responder a las necesidades actuales. Sus fuertes pendientes obligan con frecuencia a utilizar 2 o incluso 3 locomotoras para arrastrar los trenes de carga más pesados, lo que hace que el ferrocarril sea mucho menos competitivo que el transporte por camión. Aquí es donde entra en juego el proyecto del túnel de base de Mont-Cenis. La solución técnica consiste en perforar en la base de la montaña para obtener un trazado prácticamente plano. Sobre el papel, esto permitiría que los trenes de pasajeros alcanzaran una velocidad máxima teórica de 220 km por hora, aunque en la práctica la operación probablemente se sitúa entre los 160 y 200 km por hora, dependiendo de las exigencias de seguridad. El objetivo anunciado es reducir el tiempo de viaje entre Lyon y Turín hasta cerca de 2 horas, una mejora significativa frente a las 3 horas y 45 minutos actuales. Este proyecto contempla 270 kilómetros de nuevas vías y se apoya en una obra clave, un túnel de 57,5 kilómetros de longitud que, una vez terminado, superará el túnel de San Gotardo por apenas 400 metros, convirtiéndose así en el túnel ferroviario más largo del mundo por un margen extremadamente estrecho. Excavar una obra de estas dimensiones no consiste simplemente en abrir una línea recta a través de la roca. La geología de los Alpes es un mosaico extremadamente complejo que cambia cada pocos cientos de metros. Para avanzar se utilizan 2 métodos principales. Allí donde la roca se considera estable, entran en acción gigantescas tuneladoras, auténticas fábricas móviles que pesan unas 2.000 toneladas. La primera de ellas, llamada Viviana, cuenta con una cabeza de corte de 10,4 metros de diámetro equipada con 61 discos de acero templado. Estas máquinas perforan, extraen el material excavado mediante una cinta transportadora y al mismo tiempo colocan los segmentos de hormigón conocidos como dóvelas, que forman la estructura interna del túnel. Sin embargo, la montaña suele presentar zonas de falla o rocas muy fracturadas donde una tuneladora podría quedar atrapada debido a la enorme presión convergente del terreno. En esos sectores críticos, los ingenieros recurren al método tradicional de perforación y voladura. Se perforan agujeros en el frente de excavación, se colocan explosivos y una vez realizada la detonación, se retiran los escombros antes de asegurar inmediatamente las paredes con hormigón proyectado y pernos de anclaje. En total, la red subterránea sumará aproximadamente 162 kilómetros de galerías si se consideran los 2 túneles principales, las galerías de acceso y los conductos técnicos. La logística humana también es gigantesca, con una plantilla que oscila entre los 3.000 y 8.000 empleos directos e indirectos, según la fase de la obra. Hasta el momento ya se ha completado aproximadamente 1/3 del total de las excavaciones previstas, incluyendo las galerías de acceso y los primeros tramos de los túneles principales. La financiación de esta ambiciosa obra está a la altura de su enorme complejidad técnica. El costo total del proyecto se estima entre 26.000 y 30.000 millones de euros, es decir, alrededor de 30.000 millones de dólares estadounidenses, según el tipo de cambio y el alcance exacto de las obras de conexión. Este presupuesto se reparte entre Francia, Italia y la Unión Europea, que asume una parte importante de la inversión como parte del corredor mediterráneo. Italia aporta una mayor proporción de los fondos destinados a las obras principales porque su lado de los Alpes presenta una complejidad geomorfológica superior, lo que exige métodos de construcción más costosos, a pesar de que la distancia de perforación es menor en territorio italiano. Más allá de las cifras, el principal argumento a favor del proyecto es su impacto ambiental, aunque se basa en proyecciones a futuro y no en resultados garantizados de forma inmediata. La empresa promotora, TELT, estima que el túnel podrá retirar teóricamente 1 millón de camiones de las carreteras cada año, lo que permitiría ahorrar 1 millón de toneladas de CO2 anuales. Sin embargo, estas cifras son hipótesis políticas y económicas que dependen de la aplicación de políticas eficaces para trasladar el transporte de mercancías desde la carretera hacia el ferrocarril.
Los opositores al proyecto señalan el enorme costo energético de la propia construcción y el impacto sobre los recursos hídricos de la región, argumentando que modernizar la línea existente habría sido una alternativa más sostenible. En cambio, los defensores del túnel recuerdan que la infraestructura actual es extremadamente vulnerable, como quedó demostrado con el gran desprendimiento de tierras ocurrido en Maurienne en 2023, que paralizó el tráfico ferroviario internacional durante más de un año, poniendo en evidencia la fragilidad de las infraestructuras de superficie frente a los fenómenos geológicos. La profundidad de la obra, que en algunos puntos alcanza los 2000 metros bajo la cima de las montañas, plantea desafíos técnicos extraordinarios en materia de temperatura y ventilación. A esa profundidad, la temperatura natural de la roca puede alcanzar entre 40 y 50 grados Celsius. Para que la construcción y la futura operación del túnel sean posibles, es imprescindible contar con sistemas industriales de refrigeración y una circulación masiva del aire. Aquí es donde entran en juego las estructuras verticales, especialmente los pozos situados en Abu, que alcanzan los 1300 metros de profundidad. Estas instalaciones forman parte de un complejo sistema de ventilación y acceso técnico esencial para la seguridad tanto durante la construcción como en la futura explotación del túnel. Contrariamente a lo que muchos creen, la evacuación de pasajeros en caso de emergencia no se realizará a través de estos pozos verticales, sino de manera horizontal mediante galerías de conexión ubicadas cada 333 metros, que comunican con el otro tubo del túnel y funcionan como una zona segura. Para excavar estos pozos se utiliza la técnica conocida como raise boring, que consiste en perforar primero un agujero piloto y luego ampliar el pozo perforando hacia arriba hasta llegar a la superficie. Otro gran desafío consiste en gestionar las filtraciones de agua. La montaña actúa como un enorme depósito natural y el agua se infiltra constantemente en las galerías. En lugar de simplemente evacuarla, la obra la trata de plantas situadas en la superficie para reutilizarla en los procesos de perforación y en la refrigeración de los equipos. Del mismo modo, se está realizando un importante esfuerzo para reutilizar los materiales excavados, con el objetivo de que más de la mitad de la roca extraviada vuelva a emplearse en la fabricación del hormigón del propio túnel o en los rellenos de las futuras estaciones. El calendario oficial prevé actualmente la entrada en servicio del túnel de base entre 2032 y 2033, una fecha que dependerá de la capacidad para superar las sorpresas geológicas que aún pueden aparecer. El proyecto Lyon-Turín forma parte de una visión mucho más amplia de la infraestructura europea, el corredor mediterráneo. En teoría, esta red permitirá una conexión fluida desde España hasta la frontera con Ucrania, facilitando el transporte de mercancías sin interrupciones entre los grandes puertos del oeste y del este de Europa. Apostando por el ferrocarril, Europa busca reducir su dependencia del transporte por carretera, responsable de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte. Es una apuesta a largo plazo que requiere una estabilidad política y financiera poco común, especialmente frente a las críticas sobre el retorno de una inversión de un megaproyecto de esta magnitud. Mientras las tuneladoras continúan avanzando en la oscuridad de los Alpes, cada metro excavado representa una respuesta a los desafíos geográficos que durante siglos limitaron los intercambios entre ambos lados de la cordillera. Esta infraestructura subterránea está transformando de forma silenciosa, pero constante, el mapa logístico del continente, demostrando que la ingeniería moderna puede superar los límites impuestos por la naturaleza, aunque para lograrlo sean necesarias décadas de trabajo y presupuestos gigantescos. La historia dirá si esta monumental perforación bajo los Alpes fue el motor de tan esperados cambios en el transporte ferroviario o una inversión desproporcionada frente a las necesidades reales. Por ahora, la obra sigue movilizando a miles de profesionales en una carrera contra el tiempo y contra la roca para completar lo que sin duda quedará como una de las mayores hazañas de ingeniería constructiva del siglo XXI. Con esto llegamos hasta el final de este análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta y contarnos en los comentarios qué opinás sobre el proyecto Lyon-Turín. Muy pronto llegarán nuevos episodios, así que suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno. ¡Hasta la próxima!